Bien, de regreso, Estela Genesini. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Cuál es la realidad del docente misionero hoy desde tu óptica? Bueno, nosotros llevamos 1 año y medio de lucha, un año muy intenso, ¿no? 1 año y medio muy intenso. Y la verdad... Y no solamente por la pandemia. No solamente por la pandemia, sino justamente por cuestiones salariales y condiciones de trabajo para nuestros compañeros, ¿no? Y la verdad que en plena pandemia, en el 2020, el 17 de septiembre, la verdad que tuvimos un gran logro, ¿no? Logramos de alguna manera bajar el achatamiento de la pirámide salarial, logramos inyectar buena cantidad de dinero al básico de nuestros salarios para nuestros colegas. Y este año, bueno, siempre el gobierno firma acuerdos con las organizaciones amigas, decimos nosotros, que no, obviamente no estamos de acuerdo con eso. Y bueno, y salimos a la calle a pelear. Y bueno, siempre de alguna manera damos vuelta a esa situación. Y ahora, terminando las vacaciones de julio, volvimos a firmar un acuerdo superador. Nosotros en el 2020 iniciamos el año con un básico de 5.800 pesos y ahora firmamos 17.700, digamos, ¿no? Hubo un incremento. Ahora, hay cuestiones que son inentendibles, ¿no? El gobierno en todo momento, te digo esto porque nosotros siempre tuvimos diferencias con respecto a la metodología de lucha, ¿no? En varias oportunidades nos decías, ¿por qué estas medidas extremas, ¿no? ¿Por qué ustedes toman este tipo de medidas que perjudica a la gente, que molesta? Sí, básicamente mi disconformidad es los cortes de ruta. Claro. Y la incluso verdad, luego de en algún momento estar cerca. Yo creo que hoy por hoy, bueno, saben ya mi opinión, pero sí. Claro, y en un momento te decíamos que personas que habían estado 30 años sin salir a la calle, se sentaron en la ruta, se encadenaron y no salieron de ahí, no los podíamos sacar. Entonces, ¿qué pasó? Yo escuchaba recién a la encargada del IPEC y cuando habló de los índices de pobreza decía, bueno, se mantiene en 34%. Y esto es lamentable, digamos, después de 20 años del mismo gobierno que nos venga a decir que se mantienen los índices de pobreza, ¿no? Y esta es una crítica muy fuerte al gobierno renovador, porque primero llevar al trabajador a este nivel de incertidumbre y de angustia que tiene que salir a hacer medidas extremas, y por el otro lado permitir, digamos, este sufrimiento en la gente, ¿no? Porque nosotros para llamar la atención o para presionar al gobierno tomábamos este tipo de medidas. Ahora, el gobierno siempre entendió que tenía que poner dinero en el bolsillo de los trabajadores, siempre supo, porque de hecho lo sabíamos nosotros y en una reunión con el presidente del Consejo y con el ministro de Economía le entregamos una carpeta donde clarito le expresábamos que nosotros sabíamos muy bien cuál era el dinero que ingresaba a la provincia en concepto de coparticipación, en concepto de ley de financiamiento educativo. Entonces teníamos bien claro, por un trabajo que hacían nuestros compañeros, nuestros técnicos de este Frente de Trabajadores en Lucha, cuál era la diferencia entre la plata que ingresaba a la provincia, cuál era la inflación, cuál era el dinero que ingresaba a la provincia y cuál era el incremento salarial que nos daban, ¿no? Y bueno, ellos en la última reunión expresaron claramente que sí entendían que tenían que poner este dinero en el bolsillo de los colegas y bueno, así lo hicieron, pero el tema es ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué llegar a estas medidas extremas? ¿Por qué el gobierno siempre espera hasta último momento, inclusive cuando la última toma de una escuela fue en Andresito, el bachillerato número 3, años vienen estos colegas reclamando infraestructura y condiciones de la escuela, ¿no? Bueno, ahora hay muchas escuelas que están todavía con necesidades. Pero por supuesto. Nosotros tenemos, hay que decirlo, la escuela 773, creo que es la de Barrio San Lorenzo, en Monte Carlo,
tomaron la escuela estos días los padres otra vez, siguen con necesidad, las escuelas son más de la mitad sigue siendo de madera. Hay que decirlo también esas cosas. Pero por supuesto que sí. Esta pandemia también vino a poner blanco sobre negro. Cuando nosotros debatíamos a principios de año, cuando de alguna manera había que volver a la presencialidad, decíamos, nuestros compañeros van a ir para hacer el relevamiento, ¿no? Porque el gobierno nos dijo en una reunión que estaban arreglando 733 escuelas, Pepe, llevando agua potable a 733 escuelas, electricidad, porque bueno, habían serios problemas de electricidad, y sanitarios. O sea, el tema es que nuestros compañeros fueron a las escuelas y las escuelas estaban en un estado deplorable, y entonces pudimos hacer un relevamiento porque en muchas dijeron que habían arreglado y la verdad que no habían arreglado nada, ¿no? Pudimos hacer ese relevamiento, le pedimos al presidente del Consejo que publique en la página oficial cuál es el monto de la obra, qué empresa está arreglando determinada escuela, para que toda la comunidad educativa pueda tomar conocimiento de esto y realmente convertirse en contralor, ¿no? De que si realmente se arregló la escuela como dicen ellos que se hizo. Y en ese sentido nosotros avanzamos mucho, avanzamos porque avanzamos con la participación de los colegas, ¿no? ¿Y eso fue lo que impulsó o dio mayor fuerza para que se abra un diálogo con ese sector? Sí, sobre todo la unidad, ¿no? Nosotros, más allá de las diferencias que podamos tener entre las organizaciones, logramos en todo este tiempo mantenernos en unidad, las organizaciones que formamos este frente y fueron los un poco más autoconvocados, un poco más inteligentes que en otra época, digamos, porque cuando aquel famoso frente gremial en la época de Clos, después se pelearon entre todos y creo que perdieron tiempo y lucha. Por supuesto que sí, y uno aprende de los errores, digamos, claro, ¿no? Tratamos más allá de las diferencias, hubieron asambleas muy duras donde no estábamos de acuerdo, donde discutíamos y la verdad que salíamos de ahí muy desganados, pero inmediatamente entendíamos que ese tenía que ser el camino y que había que recomponer las relaciones y que el gobierno era el único enemigo que teníamos, enemigo por decirlo de alguna manera, no es un enemigo, pero a quien teníamos que ir a reclamar. Y teníamos que recomponer las relaciones con nuestros compañeros, ¿no? Y yo quiero, la verdad que valorar la dedicación, el esfuerzo de muchísimos colegas en esta provincia que pasaron frío, calor, lluvia, durmieron en la ruta, dejaron a sus familias, la verdad que fue increíble, ¿no? Y a ellos hay que agradecerles y la verdad que se les debe el logro de esta lucha. También tuvimos muchas críticas, ¿no? Porque nosotros llegamos a un básico de 17.700 y no llegamos a los 18.600 que pretendíamos. Y también salieron a los 5.000 y pico que tenían, pero por supuesto, se avanzó mucho. Por supuesto, y también salieron muchos a criticarnos, pero justamente los que nos criticaron fueron esos que iban una vez a una asamblea o a un corte y después desaparecían. En cambio, la verdad que otros estuvieron siempre, entendemos que hubieron muchos compañeros con problemas de salud que no pudieron estar, entendemos eso también, pero mucha gente dejó todo en esto, ¿no? Y uno de los lemas que teníamos era la dignidad no se negocia, la dignidad se defiende. Y así también fue importante en 2020 un acuerdo que se firmó con los jubilados docentes y el gobierno, un decreto que saca el gobierno, el 1776, que de alguna manera viene a poner blanco sobre negro. Nosotros el año pasado tomamos la bandera de los jubilados, la de María Blanca, porque ellos no podían salir, entonces nosotros recogimos esa bandera, seguimos haciendo en las plazas de los pueblos y en la capital la marcha de María Blanca jueves a jueves, y ya con la participación de ellos, cuando de alguna manera empezaron a salir, tuvieron un par de reuniones con el gobierno reconoció que la verdad que los estaba matando de hambre,
no les estaba pagando lo que correspondía, ellos hacían una interpretación maliciosa de una ley, y bueno, con ese decreto, que es un decreto que lo preparó Marea Blanca, si bien después firmaron con los jubilados de la UDPM, fue un decreto que presentaron los colegas de jubilados de Marea Blanca, vino a poner blanco sobre negro, ¿no? Y entonces hoy el IPS no tiene excusas de cómo debe ser la liquidación de los haberes de las personas que se están por jubilar y de los jubilados, ¿no? Hablando de liquidación, Estela, ¿cómo se reflejó en este último mes la liquidación de los haberes? ¿Si están conformes? En comparación de cómo estábamos, Pepe, obviamente que estamos mucho mejor. Falta mucho por hacer todavía. ¿Qué discuten y qué debaten en la asamblea ahora? Porque creo que hubo una asamblea hace poco, ¿no? Sí, en esa última reunión que tuvimos con Zafrán y con el presidente del Consejo. ¿Por qué no aparece el ministro? La verdad que no nos queremos juntar con el ministro. Pero no nos interesa, porque la verdad que el órgano de la Constitución es el Consejo General de Educación, duda, y el que maneja los números en esta provincia es el ministro Zafrán. Digamos, ¿no? Y Zafrán es un cuadro político interesante, se puede discutir, se puede debatir, puede nos peleamos mucho dialogar. Con Zafrán, pero podemos dialogar con él. Él entendió, por ejemplo, en una de las reuniones que había que resolver de fondo la cuestión de los jubilados, por eso dijo, bueno, vamos a resolverlo. Pero siempre que haya un guiño del gobierno, desde la legislatura. Yo creo que tiene que ver la presión de la gente. Si ellos hacen cuando sienten, nosotros empezamos a publicar en los medios de comunicación los recibos de sueldo de los jubilados, y la verdad que cobraban 13.000 pesos cuando tendrían que estar cobrando 45 o 50. Eso de alguna manera en esta provincia, si se ve, el problema existe, digamos, ¿no? Si lo muestran los medios de comunicación, el problema está. Si no se ve, el problema no existe. Pesar de que la gente la esté pasando muy mal, ¿no? Ah, no, por supuesto, ni hablar, algunos. Y en ese sentido le decíamos claramente a Zafrán, ¿no? El tema de la inflación, al que más beneficia es al gobierno, ¿no? Y dinero que ingrese al bolsillo de los trabajadores, obviamente que enseguida lo recupera el gobierno, porque el trabajador paga los impuestos, sale a gastar va al supermercado, el supermercado puede pagar los impuestos, los tantísimos impuestos que hay en este país y en esta provincia también. Y en esta provincia más todavía, porque cuesta mucho vivir acá, todo es más caro, el flete encarece todo mucho más, esta aduana paralela que tenemos en la provincia encarece todo mucho más. Una de las medidas de fuerza la hicimos allá en la aduana paralela, ¿no? Y la verdad que fue emocionante cuando liberábamos la ruta y los camioneros de todo nos decían, gritaban, a pesar de haber estado ese tiempo ahí esperando, bueno, muy contentos porque sienten también que es meterle la mano en el bolsillo a todos, ¿no? Seguro. Y sobre todo, bueno, a los misioneros. Y bueno, en esa última reunión que tuvimos con Zafrán, quedó pendiente un tema que tiene que ver con el achatamiento. Nosotros seguimos teniendo la pirámide salarial achatada y hay que corregirla. ¿Qué es eso? Explícame un poquito. ¿Qué es eso de la pirámide salarial achatada? Y hoy la tenemos achatada en 15 años. ¿Qué significa? Que un docente con 15 años de antigüedad cobra lo mismo que aquel que recién se inicia. Y esto es terrible, porque al año de servicio ya tenemos que tener una diferencia. No es discriminación, no están discriminando absolutamente nada, quieren que sea justicia, digamos. Claro, y bueno, en ese sentido surgió allí una posibilidad que tiene que ver con la rezonificación, entonces estamos trabajando en ese sentido, estamos haciendo reuniones y la próxima va a ser con el gobierno el día 1 de septiembre, miércoles 1 de septiembre, nos vamos a juntar con la patronal a ver de qué manera podemos corregir esto y bueno, que se haga justicia también con nosotros decimos la zona o el ambiente de trabajo, porque
hay muchas quejas, hay muchos reclamos de nuestros compañeros, hay colegas, por ejemplo, que están trabajando en aulas satélite en el medio del monte y no cobran zona porque su escuela núcleo está en el centro urbano, digamos, ¿no? Entonces no hay diferencia entre aquel que tiene que caminar, o a veces inclusive nosotros decíamos pasan por una pasarela, ¿no? Que conocemos mucho los que venimos de la chacra, en los arroyos, entonces no pueden ir con ningún tipo de ni moto, mucho menos automóviles y demás. Y bueno, esas personas, la verdad que sufren esta situación, ¿no? Y por el otro lado, hoy, me decía un compañero, hay alrededor de 270 barrios carenciados en la provincia, ¿no? Y a veces se hace también muy difícil trabajar en estos barrios. La verdad que es tristísima la situación de muchas personas, ¿no? Que viven en situaciones muy precarias, y donde la inseguridad también avanza, y a veces decimos, bueno, en la capital, por ejemplo, no debieran cobrar zona, pero hay que trabajar en determinados lugares, y sobre todo a la noche, donde la verdad que los compañeros la pasan muy mal. Entonces, bueno, es todo un proceso de trabajo que estamos llevando adelante para corregir algunas situaciones que se dan y tratar de cumplir con esta promesa del ministro, ¿no? De que en el mes de agosto empezaríamos a corregir esto que te decía, que es el achatamiento de la pirámide. Ahora, estoy observando y mirando los actores, por un lado, los docentes, ustedes que entienden mucho de lo que reclaman, que no es que salieron a reclamar un día porque quedaron loquitos, sino porque venían haciéndolo y venían sufriéndolo. Y por el otro lado, un ministro que fue también presidente del Consejo General de Educación, sí, que conoce también de ese tema, y también un presidente del Consejo General de Educación que es docente y que fue secretario general de un gremio, digamos. Adjunto. Quizás eso tiene que ver, Estela, con que se abra un poquitito más el diálogo, porque incluso en algún momento me enteraba que participaban algunos diputados provinciales o alguna diputada que se le preguntaba y no tenía ni idea de lo que es. No, la verdad que muchos diputados dan vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza ajena. Sí. Y personas que están en áreas muy delicadas como Comisión de Educación. Presidentes o vice de la Comisión de Educación, no tienen ni idea de en qué consiste una planilla de liquidación de haberes, en qué significa la grilla de salarial, puntos índices, la grilla salarial, no tienen ni idea de cuáles fueron los proyectos o los avances que pudieron haber en la provincia en los últimos años, y eso, bueno, se lo dijimos, obviamente, ¿no? También participó en esas reuniones el diputado nacional Ricardo Huelbach. Creemos que, bueno, que es el diputado, la pata política netamente, porque siempre estuvo. Pero lo veo a Huelbach con respeto, con intención de diálogo, de acercamiento. Sí, en realidad lo que nos dijo en la última reunión es que la docencia se transformó en un faro, digamos, ¿no? Y que muchos miraron el accionar y el comportamiento del sector docente y vieron una esperanza en eso, ¿no? De que, luchando se llegaba al objetivo, ¿no? El de la unidad, el de poder estar unidos, el de no claudicar, el de recomponer las relaciones a pesar de las diferencias, el tener un objetivo, ¿no? El pensar en el que más está sufriendo, en el que menos gana. La verdad que fueron muchos objetivos los que se cumplieron en esta lucha y que tuvieron que ver con esto que decía el reconocimiento de Huelbach, ¿no? Quiero plantearte, estuve hablando con nuestro amigo de nuestra zona, Horacio Ortiz, lo conocés, ¿no? De Alem. Ah, sí.
también comunicador como yo, sí, sí. Y preocupado porque hoy los docentes administrativos misioneros no fueron reconocidos en determinados aumentos e incrementos y están en un fuerte reclamo también, incluso sienten que son discriminados, tienen que ver los docentes de las escuelas agrarias también. Sí, sí, hay una lucha también por ese lado fuerte. Sí, sí. A veces en las negociaciones uno no puede lograr todos los puntos, ¿no? Y todos los objetivos, y entonces van quedando situaciones así. También ocurre con los preceptores. Un preceptor, por ejemplo, no se jubila como si fuera docente, se jubila como si fuera administrativo, y la verdad que cumple una función docente. Bueno, ese sector también que está claro, aquí, y los preceptores o los secretarios de las EFA, de las IEA, bueno, hay todavía un sector, digamos, que todavía queda por rever, si bien el gobierno no hizo esta propuesta justamente porque los que trabajan en las escuelas IEA cobran un MADE, y ese MADE es una recomposición salarial importante con respecto a las otras escuelas. Ajá. Por eso deliberadamente lo sacaron, ¿no? Por eso hay un reclamo también fuerte del sector. ¿Qué se viene ahora, Estela? ¿Esta reunión que me decís el miércoles 1 de septiembre, puede ser? Sí, el miércoles 1 de septiembre, a partir de las 14 horas, vamos a tener otra vez un encuentro con el patrón. Nosotros en las asambleas ya nos pusimos de acuerdo con algunas cuestiones que tienen que ver con cuáles van a ser los ejes en los que vamos a centrar nuestro reclamo para la rezonificación o el ambiente del lugar de trabajo. Y en ese sentido, bueno, lo que queremos es que ningún compañero pierda lo que ya de alguna manera tuvo en estos últimos años. Y bueno, allí se toman algunos ítems que tienen que ver con la escuela, en qué situación está, si tiene luz, si tiene agua, si tiene cloaca, a qué distancia se encuentra de un centro urbano, de un hospital, del Consejo General de Educación. O sea, nosotros estuvimos trabajando en estas asambleas para ponernos de acuerdo en algunas cuestiones para esta primera reunión. Ahora, la discusión no pasa solamente por lo salarial, evidentemente. No, Pepe, no. Nosotros peleamos por la infraestructura escolar, peleamos para que es horrible que exista la necesidad del comedor escolar, y el dinero que se da per cápita es lamentable, pero bueno, también peleamos para que las escuelas estén en condiciones, peleamos para que las cocineras cobren lo que corresponde, pues parte de la... Fue reconocido un poco eso, ¿no? En parte, pero falta mucho por hacer todavía. El propio director de Salud Laboral Docente dijo claramente que en las escuelas, en este proceso de pandemia, era muy peligroso que no hubieran 2 porteros como mínimo. Hay escuelas que no tienen ningún portero. Tal cual. Primero comprometieron que cada 70 alumnos iban a nombrar a un portero. Después, de la noche a la mañana, llevaron ese número a 150. Entonces, en las escuelas se sufre la necesidad de la falta de limpieza, de la falta de higiene. Siempre termina siendo el maestro, el profesor, el preceptor, el papá, el chico, el que termina haciendo ¿no? Y muchas veces cumpliendo o supliendo responsabilidades del Estado, ¿no? Sí. Por último, hago una reflexión, digamos, cuando escucho lo que trabajan las cooperadoras de las escuelas. Cuando era niño, hace mucho, las cooperadoras organizaban las fiestas, compraban, hacían los bollos, el chocolate, de eso se dedicaban las cooperadoras. Hoy
Las cooperadoras tienen que juntar plata para pintar la escuela. Para poner el foco. Para poner el foco. Sí, para todo, ¿no? Para comprar la lavandina y bueno, generalmente son nuestros compañeros los que llevan la lavandina, el trapo de piso, el escurridor, los que limpian, y muchas personas inclusive con problemas serios de salud. Hoy me llamaba una colega de una escuela de Alem, donde me decía claramente que con serios problemas de columna tiene que limpiar la escuela, digamos, ¿no? Porque no tiene portero y porque, bueno, no puede trabajar en la mugre y mucho menos en este contexto donde, bueno, todos tenemos mucho miedo del COVID, de contagiar y de contagiar a nuestros alumnos, pero terminan, a pesar de los problemas de salud, terminan ellos supliendo las responsabilidades del Estado, ¿no? Sin duda, de un gobierno, porque si usted me viene a decir, bueno, heredamos este gobierno y bueno, en estas condiciones, hace 20 años que están gobernando la provincia, no me pueden decir que no tienen las escuelas en condiciones, no hay agua potable en las escuelas están en muchos casos con las paredes electrocutadas, los sanitarios son un desastre. ¿Qué hicieron estos 20 años, no? Bueno, espero que ande bien esa reunión del 1 de septiembre, el mes de la primavera, el mes de las flores, y ojalá que funcione bien. Gracias, Pepe. La verdad que nosotros siempre vamos con esperanza, pero también siempre estamos preparados para la lucha, ¿no? Ya tenemos una práctica que tiene que ver con la unidad. ¿Nunca te ofrecieron ningún cargo, nunca te ofrecieron ninguna candidatura? Nada? Ah, sí, muchas veces. ¿Sí? Sí, muchas veces. ¿No vas a aceptar nunca? No, la verdad que no me interesa. No, me interesa seguir en este espacio peleando por los derechos de los colegas. Estoy comprometida, digamos, ¿no? La verdad que a veces estamos no es muy cómoda la situación. Muy estresados, sí, porque es un lugar donde solamente se reciben reclamos y problemas. Y bueno, pero de pronto a veces sentimos esto, ¿no? Que estar al frente de la lucha, de no haber claudicado en todo este tiempo, hizo que nuestros compañeros hoy tengan un respiro con respecto a lo salarial y que nuestros colegas se puedan jubilar mucho más tranquilos y no con 80 años como lo venían haciendo últimamente, ¿no? Y esto tiene que ver con un compromiso de nuestra organización y la verdad que agradezco a todos mis compañeros de lucha y a todos los afiliados que nos acompañaron en este tiempo, porque hicieron, la verdad, que cosas muy importantes. Bueno, extendimos la charla, hace rato que no hablábamos, así que viene bien charlar, sincerarse también con respecto a la tarea que hacen, que es muy interesante, y también la posición que adoptamos los comunicadores, pero siempre con la pluralidad que corresponde. Gracias por visitarnos. Gracias, Pepe, por el espacio. Muy amable. Ya está en nuestros estudios Atilio de León, es subsecretario de Protección Civil de la provincia, pero es vicepresidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios. Vamos a hablar con él. Está lloviendo, seguramente para los bomberos voluntarios es una bendición muy grande esto de la lluvia. Está lloviendo en Posadas y en gran parte del interior también. Preocupación por los incendios. Hablamos de esto cuando regresamos. Muchas gracias.